Estás ahí, la niña negra del fondo con el uniforme barato. Ven aquí ahora mismo. La voz de Chase Hendricks cortó el aire del Teatro Orpheum como una cuchilla. 500 invitados se giraron. 2 millones de espectadores miraban en línea. Sarah Williams tenía 11 años. Le temblaban las manos. Lo siento, señor. No quise... Guárdatelo. Le agarró el hombro y la arrastró hasta el centro del escenario bajo el reflector. Veamos si de verdad sabes cantar o si solo estás ocupando espacio. Le espetó a su banda Dale Higher Ground. La nota imposible que me hizo ganar $2 millones. Se inclinó hacia ella. Su micrófono estaba apagado, pero el de ella seguía encendido. Fracasa en silencio, niña. El público contuvo la respiración. Lo que ella hizo a continuación no solo demostró que él estaba equivocado. Puso fin a todo lo que había construido sobre mentiras. 4 horas antes, Sarah había estado en ese mismo teatro con el estómago hecho un nudo. Vivía en Compton con su madre y 2 hermanos menores en un departamento de 2 habitaciones, donde la calefacción solo funcionaba en una. Su madre era enfermera y trabajaba turnos nocturnos en el Hospital General del Condado. Dormía de día y robaba bloques de 3 horas mientras Sarah preparaba macarrones con queso para sus hermanos y los ayudaba con la tarea. El dinero siempre era la pregunta. ¿Podemos pagarlo este mes? No. Quizá el año que viene. Sarah cantaba desde los 5 años de pie, en la segunda fila del coro de la iglesia bautista New Hope, cada domingo. A los 7, la directora del coro, la señora Johnson, apartó a su madre después del servicio. Su hija tiene oído absoluto, dijo. 1 de cada 10,000 personas puede identificar cualquier nota solo con oírla. Ella escucha cosas que el resto no puede. Su madre sonrió orgullosa pero cansada. ¿Y qué hacemos con eso? Formación profesional en Berkeley o Juilliard. La señora Johnson hizo una pausa. Cuesta un dinero que no tenemos. Así que Sarah cantó en la iglesia. Cantó en el coro de la escuela primaria Jefferson, donde el presupuesto de música había sido recortado 3 años seguidos. Cantaba en su habitación por las noches en silencio, enseñándose a sí misma melismas con videos de YouTube en el viejo teléfono de su madre. Su rango era inusual de D3 en voz de pecho a G6 en registro de silbido. Esas notas imposiblemente altas que sonaban como campanillas de viento. Ella no sabía que eso era raro, solo sabía que se sentía bien. Cuando llegó la carta anunciando que la primaria Jefferson había sido seleccionada para la gala benéfica de Chase Hendricks, toda la escuela estalló. 20 estudiantes del coro cantarían como voces de apoyo. Escenario real. Televisión. La madre de Sarah le compró una blusa blanca nueva en la tienda de descuento, con la etiqueta puesta hasta esa misma mañana por si tenían que devolverla. Chase Hendricks era famoso por esas galas una cada año en una ciudad diferente, recaudando fondos para escuelas desfavorecidas, posando para fotos con niños que parecían necesitar ser salvados. La prensa lo llamaba generoso. Su marca se había construido sobre ser la voz de una generación. 4 álbumes de platino, 2 premios Grammy, contratos de patrocinio con Pepsi y Nike. Y en el centro de todo estaba esa nota distintiva, el C6, en registro de silbido al final de Higher Ground, que nadie más podía alcanzar. Excepto que durante la prueba de sonido de esa tarde, Sarah había oído algo que no tenía sentido. El coro esperaba entre bastidores con la instrucción de guardar silencio mientras Chase ensayaba. Sarah se había acercado a las alas del escenario curiosa queriendo ver, y lo oyó intentar el puente de Higher Ground. Empezó fuerte. Su voz era buena, entrenada, pulida, con ese sonido caro. Pero cuando fue a buscar la famosa nota alta, algo se rompió. La voz se le quebró alrededor de A5, 2 tonos completos por debajo de donde debía estar. Se detuvo frustrado y le espetó a su ingeniero de sonido: «Sube más la pista en esa parte. Necesito más apoyo». El ingeniero asintió, ajustó algo. Y cuando Chase la cantó de nuevo, la nota fue perfecta. Demasiado perfecta. No sonaba como si viniera de su garganta. Sonaba como si viniera de los altavoces. Sarah se quedó allí confundida. Tenía oído absoluto,
Podía oír la diferencia entre una voz en vivo y una grabación. Podía percibir el leve brillo digital, la forma en que la nota se posaba sobre la música, en lugar de estar dentro de ella. Ese C6 perfecto no era de Chase Hendricks, era una pista de apoyo. Volvió a las gradas del coro y no dijo nada. ¿Quién iba a creerle a una niña de 11 años de Compton, por encima de un hombre que había vendido 4 millones de álbumes? Pero ahora de pie, bajo el reflector con su mano apretándole el hombro. 2 millones de personas mirando y su amenaza susurrada, aún resonándole en los oídos. Sarah entendió algo más. Él sabía que ella lo había oído en la prueba de sonido. Esto no se trataba de darle un momento para brillar. Esto no se trataba de darle una oportunidad. Se trataba de asegurarse de que nadie jamás le creyera si decía la verdad. La banda empezó a tocar. Los acordes iniciales de Higher Ground llenaron el teatro. A Sarah se le secó la boca. No creo que pueda, empezó. Claro que puedes, cariño. La voz de Chase sonó fuerte para el público. Solo sigue la música. Pero Higher Ground no era fácil. El verso se sentía cómodo, pero el puente subía sin piedad hacia ese registro de silbido C6 que había hecho famoso a Chase Hendricks, la nota que Sarah ahora sabía que él no podía cantar de verdad. Chase dio un paso atrás, dejándole espacio para fracasar. Cuando estés lista, dijo. Sarah respiró hondo. La voz de su abuela resonó desde esa misma mañana. Hija, si alguien intenta hacerte pequeña, tú mantente erguida. Abrió la boca para cantar y se detuvo. Señor Hendricks. Su voz era pequeña, pero el micrófono la llevó a todo el teatro. La sonrisa de Chase se tensó. ¿Sí? ¿Puede apagar la pista de apoyo, por favor? El teatro quedó en silencio. Chase parpadeó. ¿Qué? La pista de apoyo. ¿Puede apagarla? Quiero cantarlo de verdad. Un murmullo confundido recorrió al público. La sonrisa de Chase se congeló. La pista de apoyo es parte del arreglo, cariño. Pero usted la cantó sin la pista en la prueba de sonido, dijo Sarah con el corazón golpeándole el pecho. La cantó solo. El murmullo creció. La mandíbula de Chase se tensó. La prueba de sonido no es lo mismo que una presentación. Entonces, ¿puede cantarla primero? Mostrármelo sin la pista. La pregunta quedó suspendida en el aire. Chase la miró fijamente. El público miró. Las cámaras hicieron zoom. Perdón, quiero aprender de usted, dijo Sarah todavía respetuosa pero firme. Cántela sin la pista para que pueda oír cómo lo hace. 3 segundos de silencio. Luego Chase soltó una risa seca. ¿Quieres que audicione para ti? No, señor. Solo quiero ver si de verdad puede alcanzar la nota. El teatro estalló. Jadeos. Risas dispersas. El rostro de Chase se puso rojo. Claro que puedo alcanzar la nota. La he cantado durante 15 años. Entonces, muéstremelo. La boca de Chase se abrió y se cerró. Su mano se crispó. Bien dijo entre dientes. ¿Quieres una demostración? Se giró hacia su ingeniero de sonido. Corta la pista de apoyo. Toda. El ingeniero dudó. Hazlo. El ingeniero presionó un botón. La música se adelgazó. Quedó expuesta. Chase levantó el micrófono y empezó a cantar. Su voz llenó el teatro fuerte al principio. Seguro de sí mismo avanzó por el verso con facilidad. Años de entrenamiento evidentes en cada respiración controlada, en cada transición suave. El público se relajó un poco. Tal vez todo esto era un malentendido. Tal vez la niña estaba equivocada. Entonces llegó al puente. La melodía subió. E4, G4, B4. La voz de Chase la siguió todavía firme, todavía controlada. Pero a medida que las notas ascendían, algo cambió. Su cuello se tensó. Sus hombros se elevaron ligeramente delatando el esfuerzo. D5, E5, A5. Y entonces fue a por el C6. Su voz se quebró. Se rompió en algún punto alrededor de un A sostenido un tono y medio completo por debajo del objetivo, el sonido astillándose como vidrio. Se detuvo de golpe, tosió, intentó cubrirlo con una risa. «Perdón, gente».
Garganta seca. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Por eso usamos la pista para proteger la voz durante conciertos largos. Pero Sara ya había oído lo suficiente. Y todos los demás también. No la alcanzó, dijo ella en voz baja. Chase se giró hacia ella. Su sonrisa era ahora una línea delgada. Te dije que mi voz está cansada. Pero en su álbum, usted alcanza esa nota 27 veces, dijo Sara. Su voz se hacía más fuerte ahora, impulsada por algo que todavía no comprendía del todo. Las conté. Y en todos los videos en vivo en Internet, la alcanza perfectamente todas y cada una de las veces. El público se inquietó. Aparecieron teléfonos. La gente empezó a mirarse entre sí. ¿Qué estás insinuando? La voz de Chase tenía ahora un filo. La capa pulida empezaba a resquebrajarse. Tengo oído absoluto, dijo Sara. Puedo oír frecuencias. La nota de su álbum es 1046,5 hercios. Eso es un C6. Pero lo que usted acaba de cantar fue 932 hercios. Eso es un A sostenido. Alguien en el público susurró. Tiene razón. El rostro de Chase se volvió verde. Escucha, niña. Y la voz del álbum continuó. Sara, sus palabras saliendo ya sin freno. No suena como usted. Es la voz de una mujer. Busqué los créditos de su álbum, dice Sophia Mitchell. Voces adicionales. El teatro estalló en susurros. Chase dio un paso hacia ella ya sin sonreír. Tienes que dejar de hablar ahora mismo. ¿Por qué?, preguntó Sara. Y por primera vez desde que la habían arrastrado a ese escenario, sintió algo que no era miedo. Porque estoy diciendo la verdad. Porque tienes 11 años y no sabes de lo que hablas. Sé lo que oí en la prueba de sonido. Sé lo que estoy oyendo ahora. Sara miró al público, a las cámaras, a los 2 millones de personas que estaban mirando. Esa nota no es suya. La ha estado haciendo en playback durante 15 años. La mano de Chase salió disparada y le agarró el brazo. No lo suficiente como para hacerle daño, pero sí para controlarla. Aquí se acabó. Pero antes de que pudiera sacarla del escenario, una voz surgió desde las salas. En realidad ella tiene razón. Todos se giraron. Un hombre entró en la luz. El ingeniero de sonido de Chase, el que había estado manejando la consola toda la noche. Tenía el rostro pálido, pero la mirada firme. He sido tu ingeniero durante 5 años, Chase. En cada concierto sin excepción he puesto esa pista de apoyo. Nunca has cantado esa nota en vivo, ni una sola vez. El teatro quedó completamente en silencio. El agarre de Chase en el brazo de Sara se aflojó. Miró a su ingeniero como si acabara de clavarle un cuchillo por la espalda. «Estás despedido», susurró Chase. «Lo sé», respondió el ingeniero. «Pero ella tiene 11 años y ha sido más valiente de lo que yo he sido en 5». El silencio en el teatro era absoluto. 500 personas contenían la respiración. 2 millones observaban en línea. Chase Hendricks se quedó paralizado. Su propio ingeniero acababa de destruirlo delante del mundo entero. «Esto es ridículo», dijo Chase con la voz temblorosa. «Van a creerle a una niña antes que a mí. Tengo 2 Grammy. He vendido 4 millones de álbumes. Entonces demuéstralo», gritó alguien desde el público. «Canta la nota». El rostro de Chase pasó del rojo al blanco. «Ya lo hice». «No, no lo hiciste. Se te quebró la voz. Todos lo oímos». La multitud empezaba a volverse en su contra. Chase miró a Sara allí de pie con su blusa de tienda de descuento, y algo feo se retorció en su pecho. «Bien», dijo. «¿Crees que eres tan lista? Cántala tú ahora mismo». Sin preparación, sin calentamiento, sin segundas oportunidades, las manos de Sara temblaban. Este era el momento en el que o se demostraba a sí misma o se convertía exactamente en lo que Chase decía que era. La voz de la señora Johnson llegó desde la sección del coro. «Puedes hacerlo, cariño. Canta como cantas en la iglesia». Sara cerró los ojos. Tomó aire. Sintió cómo el aire llenaba sus pulmones, cómo se expandía su diafragma, cómo cada lección aprendida en aquella pequeña iglesia bautista se asentaba en sus huesos.
Abrió los ojos y asintió a la banda. Empezaron de nuevo la introducción de Higher Ground por segunda vez esa noche, pero ahora todo era diferente. Sarah comenzó a cantar. Su voz empezó suave, casi tímida. El primer verso era bajo cómodo, muy dentro de su registro. Se concentró en las palabras en la historia que contaba la canción. Algunas personas en el público intercambiaron miradas. Era buena sí, pero aún nada extraordinario. Luego llegó al precoro. Su voz se abrió ganando potencia sin perder control. Había algo crudo y honesto en su timbre, que no había estado en la actuación pulida de Chase. Ella no estaba actuando, estaba dando testimonio. La melodía subió, D5, E5, F5. Su voz la siguió sin esfuerzo, cada nota pura y clara. Ninguna señal de tensión. Chase cambió el peso de un pie a otro. Su mandíbula se tensó. Se acercaba el puente. Ahí era donde él había fallado. Sarah no dudó. Cambió de registro con suavidad, pasando de voz de pecho a voz de cabeza sin ruptura. G5, A5, B5. El público se irguió en sus asientos. Y entonces alcanzó el C6. Salió limpio. Sin quiebre, sin esfuerzo, sin truco alguno. Solo una nota pura y sostenida en registro de silbido, que resonó en el teatro como una campana. La sostuvo durante 4 segundos. El sonido era cristalino, perfecto, imposible. Alguien en la primera fila jadeó, pero Sarah no había terminado. Llevó la nota aún más arriba. D6, E6, F6. A un territorio que la pista de apoyo de Chase ni siquiera había intentado jamás. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, mientras exploraba las alturas de su registro, con la seguridad de alguien que había vivido allí toda su vida. Luego descendió de F6 a C6 a A5 a F5. Cada transición impecable. Cada nota un pequeño milagro. Terminó el puente y entró en el último coro con la voz completamente abierta, sin esconderse, sin miedo. Cuando cantó la última palabra y la dejó desvanecerse en el silencio, nadie se movió. Y entonces el teatro explotó. 500 personas de pie gritando, aplaudiendo, algunas con lágrimas corriendo por sus rostros. El coro de la primaria Jefferson saltaba de emoción. La señora Johnson tenía ambas manos cubriéndole la boca. La transmisión en línea estalló. En 30 segundos, 50,000 personas habían compartido el video. En un minuto, Sarah Williams era tendencia mundial. Sarah permanecía bajo el reflector respirando con dificultad, sin terminar de creer lo que acababa de pasar. Chase Hendricks parecía haber sido golpeado. Su rostro se había vuelto gris. Yolanda Carter, una legendaria cantante de R&B sentada como jueza en la primera fila, se puso de pie. Estaba llorando. Entonces Yolanda dijo con la voz espesa de emoción: «Esto es lo mejor que he escuchado de una niña de 11 años en toda mi carrera. Cariño, no solo alcanzaste esa nota, la hiciste tuya». Los aplausos crecieron. Marcus Webb, otro de los jueces, un productor musical negro que había trabajado con Alicia Keys y Kendrick Lamar, negaba con la cabeza. «Necesito decir algo». Se puso de pie. «Llevo 30 años en esta industria. Y lo que acabamos de presenciar es a una niña de 11 años cantando una nota que el hombre que la hizo famosa no puede alcanzar de verdad». El público quedó en silencio mientras el peso de sus palabras caía sobre todos. Marcus se giró hacia la audiencia. «Esa pista del álbum, yo la mezclé. Estuve allí. Y Sarah tiene razón. Esa no es la voz de Chase, es la de Sophia Mitchell. Es una cantante de sesión en Atlanta. Le pagaron $2,000 y le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Nunca recibió el crédito que merecía. Chase intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Me quedé callado porque así funciona esta industria», continuó Marcus. «Proteges a la estrella. Proteges el dinero. Pero se acabó. Ya no voy a proteger mentiras, sobre todo cuando una niña de 11 años tiene más valor del que yo he tenido en 3 décadas». El teatro estalló. Periodistas tecleando frenéticamente, miembros del público gritando preguntas, cámaras abandonando sus posiciones fijas. Chase por fin encontró la voz.
Esto es una locura. Van a destruir mi carrera por una pista de apoyo. Todo el mundo las usa. Beyoncé usa pistas. Pero no dicen que están cantando en vivo, replicó Yolanda. No venden entradas para conciertos en directo y luego hacen lip sync. Eso es fraude, Chase. Yo no, balbuceó Chase buscando apoyo a su alrededor. Pero los miembros de su banda evitaban mirarlo. Su manager estaba con el teléfono probablemente llamando a abogados. Chase se volvió hacia Sarah y por un instante ella vio algo en sus ojos que la hizo dar un paso atrás. Ira sí, pero también miedo. «Te vas a arrepentir de esto», dijo en voz baja lo justo para que su micrófono lo captara. «Tú, tu pequeña escuela y tu profesora don nadie. Me aseguraré de que nunca trabajes en esta industria. ¿Me entiendes? Nunca». La amenaza quedó suspendida en el aire, captada por todas las cámaras. La señora Johnson empezó a levantarse de su asiento, pero Sarah habló primero. «Tengo 11 años», dijo con la voz firme. «No trabajo en esta industria. Solo canto porque me gusta, y eso no me lo puedes quitar». Hizo una pausa y añadió, «Pero tal vez alguien debería quitártelo a ti». El teatro quedó en silencio. Luego alguien empezó a aplaudir lentamente. Después otro. En cuestión de segundos, 500 personas aplaudían no a Chase Hendricks, sino a una niña que se había negado a mentir. Chase miró a su alrededor a las cámaras, a las ruinas de todo lo que había construido. Luego se dio la vuelta y salió del escenario. En cuanto su pie tocó las alas, el teatro volvió a estallar. La gente estaba con el móvil en la mano. El chat de la transmisión en vivo se movía demasiado rápido para leerlo. Alguien gritó, «Miren Twitter, ya es tendencia, ya no era Sarah Williams. Ahora era Chase Hendricks expuesto. Chase Hendricks, fraude. Chase Hendricks desenmascarado». En 5 minutos su página de Wikipedia había sido editada. En 10, los principales blogs de música publicaban artículos con titulares como «Cantante famoso, expuesto por una niña de 11 años». En 15, 3 de sus patrocinadores emitieron comunicados diciendo que estaban revisando su relación con él. Sarah permanecía en el escenario rodeada del caos que había provocado simplemente por decir la verdad, y sintió algo que nunca había sentido antes. No era exactamente orgullo, tampoco triunfo. Era la certeza tranquila de haber hecho lo correcto, aunque no tenía idea de qué vendría después. El caos duró 20 minutos antes de que seguridad desalojara el teatro. Sarah estaba sentada entre bastidores en una silla plegable con el brazo de la señora Johnson alrededor de sus hombros, observando a los adultos discutir en susurros urgentes, organizadores del evento, el equipo de gestión de Chase, personas con trajes caros, hablando por teléfono. Nadie hablaba con ella. Su madre había llamado 3 veces desde el hospital. No podía dejar su turno. «Cariño, ¿qué pasó? ¿Estás bien, Sarah?» No sabía cómo responder. Lo que había pasado era que había destruido la carrera de un hombre famoso en 3 minutos. Si ella estaba bien, no estaba claro. Y sí quería a su madre, pero el Hospital General del Condado estaba a 40 minutos, y su madre no podía permitirse perder ese turno. «Estoy bien, mamá. La señora Johnson está aquí». Eso había ocurrido hacía 1 hora. Ahora ya era casi medianoche. Los otros niños del coro se habían ido a casa. El teatro estaba vacío, salvo por el equipo técnico desmontando el equipo. Sarah seguía sentada en aquella silla plegable esperando. Entonces llegó el abogado de Chase. Era un hombre blanco de unos 50 años con un traje que probablemente costaba más de lo que la madre de Sarah ganaba en 6 meses. Llevaba un maletín de cuero y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Señorita Williams», dijo acercando una silla. «Soy Robert Kraft. Represento al señor Hendricks». El brazo de la señora Johnson se tensó. «Tiene 11 años. Si quiere hablar con ella, su madre debe estar presente». «Por supuesto. No estoy aquí para interrogar a nadie. Estoy aquí para resolver este desafortunado malentendido». «No hay ningún malentendido», dijo la señora Johnson. «Su cliente no puede cantar las notas por las que es famoso. Eso es fraude». La sonrisa de Kraft no vaciló.
La industria musical es compleja. Los artistas usan apoyo vocal, pistas de acompañamiento, mejoras de estudio. Es lo normal. Lo que ocurrió esta noche fue que una niña hizo acusaciones graves sin comprender el contexto profesional. Yo entiendo que él mintió, dijo Sarah en voz baja. Kraft se volvió hacia ella. No, cariño. Tú malinterpretaste la situación. Y lamentablemente eso ha causado un daño significativo al señor Hendrix. Sus patrocinadores amenazan con retirarse. Sus fechas de gira están en peligro. Millones de dólares en daños. La palabra daños quedó flotando como una amenaza. Está amenazando con demandar a una niña de 11 años. La voz de la señora Johnson era de hielo. En absoluto. Esperamos evitar acciones legales, y por eso estoy aquí con una solución. Abrió su maletín y sacó un documento. Si Sarah firma esto, todos podremos seguir adelante. La señora Johnson tomó el papel. Su rostro se oscureció línea tras línea. Aquí dice que ella hizo acusaciones falsas, que se disculpa, que solo buscaba atención. Es un acuerdo mutuo, dijo Kraft. A cambio, el señor Hendrix no emprenderá acciones legales. Y como muestra de buena voluntad, financiará personalmente una beca musical para Sarah. $50,000. Matrícula completa en el programa que quiera. A Sarah se le cortó la respiración. $50,000. Eso era Berklee, eso era Juilliard, eso era todo con lo que había soñado. ¿Y si no firma?, preguntó la señora Johnson. La sonrisa de Kraft se desvaneció. Entonces el señor Hendrix presentará cargos por difamación contra Sarah, contra la primaria Jefferson y contra usted, señora Johnson, por falta de supervisión. Hizo una pausa. El distrito escolar ya ha sido informado de que la donación del señor Hendrix, $500,000 para su programa de música, ahora está en riesgo. La mano de la señora Johnson tembló sobre el hombro de Sarah. Así que seamos claros, continuó Kraft. Firme esto, acepte la beca y todos seguimos adelante. O se niega y verá cómo su escuela pierde fondos mientras su familia se ahoga en gastos legales que no puede pagar. Miró a Sarah. Lo que pase a continuación depende de ti. Sarah miró el documento, las palabras que la llamarían mentirosa, la línea de la firma que borraría todo. Pensó en su madre trabajando turnos dobles, en sus hermanos que necesitaban zapatos, en los niños de la primaria Jefferson que perderían la música por su culpa. Pensó en la verdad. No dijo. Kraft parpadeó. ¿Cómo dice, no voy a firmar eso? Yo no mentí, él sí. Y no voy a decir que mentí solo porque él sea rico y yo no. Señorita, no creo que entienda las consecuencias. Entiendo que está intentando asustarme. Sarah se puso de pie, incluso midiendo menos de 1,5 metros, incluso con las manos temblando, lo miró a los ojos. Demándeme si quiere, pero no voy a firmar ese papel. El rostro de Kraft se endureció. Entonces nos veremos en los tribunales. Recogió su maletín. En la puerta se volvió. Para mañana por la mañana habrá historias sobre ti, sobre tu familia. Cosas privadas, dolorosas. Y cuando se ponga feo porque se pondrá, recuerda que tú elegiste esto. Y se fue. La señora Johnson abrazó a Sarah con fuerza. Cariño, ¿estás segura esa beca? No quiero su dinero, susurró Sarah. Pero mientras caminaban hacia la fría noche de Los Ángeles, Sarah no podía dejar de temblar. Acababa de rechazar $50,000. Había puesto en peligro la financiación de su escuela. Había convertido en enemigo a uno de los hombres más poderosos de la música. Y no tenía idea de si decir la verdad había valido lo que estaba a punto de costarle. Sarah despertó con el teléfono vibrando como un enjambre de abejas furiosas. 6 de la mañana. 3 horas de sueño. Su madre estaba sentada en la diminuta mesa de la cocina con el portátil abierto, el rostro pálido. Cariño, no entres a internet hoy. No mires. Pero Sarah ya había tomado el teléfono. La pantalla estaba llena de notificaciones. Miles. Abrió Twitter. Lo primero que vio fue una foto de su edificio de apartamentos, la pintura descascarada visible, la reja de seguridad rota, los contenedores de basura desbordados. El pie de foto decía, «Aquí es donde vive Sarah Williams».
Mientras acusa a Chase Hendricks de fraude, está claro que solo busca una salida de la pobreza. Las manos de Sarah se quedaron entumecidas. La siguiente publicación mostraba el horario laboral de su madre, obtenido quién sabe cómo. Apenas gana $30,000 al año. Por supuesto que la hija está buscando un pago. Luego aparecieron fotos de los anuarios escolares. Alguien había marcado con un círculo el sello de almuerzo gratuito en su bandeja. Ayuda del gobierno toda su vida. Esto nunca fue sobre la verdad. Es sobre el dinero. Los comentarios eran brutales. Niña desagradecida. Debería estar agradeciendo a Chase. Esto es lo que pasa cuando les das oportunidades a esta gente. Esta gente. El teléfono de Sarah vibraba con mensajes de números desconocidos, amenazas, insultos, comentarios racistas. La señora Johnson llamó. No vengas a la escuela. El director quiere reunirse. Hay reporteros afuera. Reportero Sarah sintió que se estaba ahogando. Pero entonces, a las 7:15 de la mañana, algo cambió. Una mujer llamada Sophia Mitchell publicó un video. Tenía poco más de 30 años, era negra y estaba sentada en un estudio de grabación con discos de oro detrás de ella. Mi nombre es Sophia Mitchell. Soy cantante de sesión y soy la voz que Chase Hendricks ha estado vendiendo como suya durante 15 años. La madre de Sarah le agarró la mano. Esa niña dijo la verdad anoche. Yo canté las notas en registro de silbido de Higher Ground y de otras 4 canciones. Me pagaron $2,000 por canción y me pidieron que firmara un acuerdo de confidencialidad. Sofía levantó un documento. Este es mi contrato. Esta es la prueba. Y ya no voy a seguir en silencio mientras atacan a una niña por exponer lo que yo tuve demasiado miedo de exponer. El video llevaba publicado 8 minutos. Ya tenía 50,000 reproducciones. En 1 hora, 2 millones. En 3 horas, 7 cantantes de sesión más salieron a la luz. Cada uno con contratos, cada uno con grabaciones, cada uno confirmando lo que Sarah había dicho. Al mediodía, la narrativa se había invertido. Chase Hendricks expuesto era tendencia esta vez con pruebas, no con especulación. Sarah estaba sentada en su sofá gastado, viendo cómo Internet despedazaba al hombre que había intentado destruirla. Ya no estaba sola, pero Chase Hendricks no iba a caer en silencio. Esa misma tarde, su equipo legal presentó una demanda por difamación de $10 millones. No solo contra Sarah, contra Sophia Mitchell, contra Marcus Webb, el productor que había hablado en la gala, contra la escuela primaria Jefferson por permitir que una menor hiciera acusaciones públicas falsas. $10 millones. La madre de Sarah miraba el documento legal que había sido entregado a mano en su apartamento a las 13:00 p.m. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. No tenemos dinero para un abogado, susurró. No tenemos dinero para nada. La demanda era estratégica. No estaba diseñada para ganar, sino para aterrorizar. El equipo de Chase sabía que incluso si perdían, los costos legales por sí solos arruinarían a todos los involucrados. Era un arma y la estaban usando con precisión. Pero el contraataque iba más allá de los tribunales. A las 4:00 p.m., los sitios de chismes publicaban historias coordinadas. Fuentes cercanas a la familia Williams afirmaban que la madre de Sarah había empujado a su hija a confrontar a Chase, que todo había sido planeado para extorsionar dinero. Un artículo incluía supuestas declaraciones de antiguos vecinos diciendo que la familia era conocida por hacerse la víctima y buscar ayudas. Nada de eso era verdad. Todo fue publicado. A las 5:00 p.m., la escuela de Sarah estaba bajo asedio. Ya no solo reporteros, sino fans furiosos de Chase Hendricks. Adolescentes y adultos se agolpaban frente a la primaria Jefferson con pancartas mentirosos. Fraudes. Dejen a Chase en paz. El director convocó una reunión de emergencia. Sarah y su madre se sentaron frente a él en su despacho. Parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Lo siento, dijo. Pero la junta escolar está considerando suspender a Sarah mientras se realiza una investigación. ¿Investigación de qué exigió la madre de Sarah? Dijo la verdad.
Usted vio el video. Todo el mundo lo vio. La Junta está preocupada por la atención por las amenazas. Hemos tenido que aumentar la seguridad. Los padres están llamando preocupados por la seguridad de sus hijos. Se frotó el rostro. Y los abogados de Chase Hendricks están amenazando con demandar al distrito por negligencia. Dicen que no supervisamos adecuadamente a Sarah, que permitimos que difamara a su cliente durante tiempo escolar. No fue durante tiempo escolar, intervino la señora Johnson desde la esquina donde estaba de pie. Fue en un evento nocturno. Fue un evento sancionado por la escuela, respondió el director. El coro estaba allí representando a la primaria Jefferson, lo que significa que legalmente somos responsables. Sarah sintió que el pecho se le oprimía. Entonces, ¿me suspenden por decir la verdad? Te suspenden porque la escuela no puede permitirse enfrentar una demanda del equipo legal de Chase Hendricks. La voz del director estaba cargada de pesar, pero las palabras aún así cayeron como piedras. Lo siento, Sarah, de verdad. Pero la Junta se reúne mañana y no creo que pueda protegerte. Salieron de la escuela por una entrada trasera para evitar las cámaras. En casa el teléfono del apartamento no dejaba de sonar. Reporteros, amenazas. Alguien que decía ser de servicios de protección infantil, afirmando que habían recibido denuncias de que la madre de Sarah estaba explotando a su hija. Era falso. Los servicios sociales no funcionaban así, pero era eficaz. Cada llamada era como un pequeño cuchillo. Los hermanos de Sarah estaban asustados. No entendían por qué había gente enfadada fuera de su edificio, por qué su hermana salía en la televisión. ¿Por qué todo parecía estar desmoronándose? Esa noche, la madre de Sarah se sentó al borde de su cama. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Cariño, necesito preguntarte algo», dijo con la voz apenas por encima de un susurro. «Si pudieras volver atrás...» ¿Lo haría Sarah?, pensó en la pregunta. En la beca de $50,000 que había rechazado. En los reporteros fuera de su edificio. En la suspensión de la escuela. En las amenazas, las mentiras y la demanda de $10 millones que podía destruirles la vida. No dijo al fin. No lo haría. Su madre cerró los ojos y una lágrima le resbaló por la mejilla. Entonces luchamos. No sé cómo, pero luchamos. Pero luchar parecía imposible cuando el enemigo tenía dinero ilimitado y alcance ilimitado. A medianoche, Sarah permanecía despierta en la cama que compartía con sus hermanos, escuchando su respiración mientras dormían. Pensó en Chase Hendricks, en su mansión en algún lugar de las colinas de Hollywood, probablemente durmiendo en paz, protegido por abogados y dinero, y en el hecho de que el sistema estaba diseñado para proteger a personas como él. Pensó en lo fácil que sería rendirse. Firmar el papel que su abogado le había ofrecido. Decir que lamentaba haber dicho la verdad. Y luego pensó en Sophia Mitchell, que había guardado silencio durante 15 años, antes de encontrar el valor para hablar. En Marcus Webb, que había callado durante 3 décadas antes de levantarse. En las otras 7 cantantes de sesión que habían salido a la luz, arriesgando sus propias carreras. Todos habían tenido miedo, pero hablaron de todos modos, porque alguien tenía que hacerlo. Aunque ese alguien fuera solo una niña de 11 años que se negó a mentir. Sarah cerró los ojos e intentó dormir sabiendo que el día siguiente sería peor sin saber que ese día traería algo que nunca habría esperado. Ayuda. El golpe en la puerta llegó a las 7 de la mañana. La madre de Sarah abrió con cautela esperando reporteros. En su lugar encontró a una mujer de unos 40 años, vestida de manera profesional con un maletín en la mano. Señora Williams, mi nombre es Diana Carter. Soy abogada de entretenimiento. Me gustaría representar a su hija. Pro bono. La madre de Sarah parpadeó. Perdón, que es sin costo alguno. Sophia Mitchell contrató a nuestro despacho para defenderla. Cuando supimos que Chase había demandado a una niña de 11 años 3 socios, se ofrecieron voluntariamente para llevar el caso de Sarah. ¿Puedo pasar? En menos de una hora la mesa de la cocina estaba cubierta de documentos. Diana trabajaba rápido el bolígrafo deslizándose por las libretas legales.
La demanda de Chase es basura, dijo sin rodeos. La difamación requiere declaraciones falsas. Todo lo que dijo Sarah es verdad. No va a ganar. Pero él lo sabe. Esto es intimidación, no litigio. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó la madre de Sarah. Contraatacamos. Demanda por fraude. Publicidad engañosa. Incumplimiento de contrato con los compradores de entradas. Diana levantó la vista. Y la hacemos colectiva. Una acción de clase. Que le resulte demasiado caro seguir adelante. Un segundo golpe en la puerta las interrumpió. La señora Johnson entró junto con Marcus Webb, el productor que había expuesto a Chase en el escenario. Quería ver cómo estaba, dijo Marcus, sentándose frente a Sarah. De cerca ella pudo ver el cansancio en su rostro. Los abogados de Chase también habían ido tras él. Llevo 30 años en esta industria, dijo Marcus. He visto a gente poderosa destruir carreras, pero también he visto nacer movimientos. Sacó su teléfono. Mira esto. Sarah vio que su nombre era tendencia, explotando. Alicia Keys había tuiteado: protejan a esa niña. Escuchen su verdad. John Legend anunció que cubriría los gastos legales si hacía falta. Kelly Clarkson, Fantasia, Jennifer Hudson, todas pronunciándose. No estás sola, dijo Marcus. El tercer golpe en la puerta llegó a las 9 de la mañana. Rachel Goldstein, de 60 Minutes. Quiero hacer un reportaje, dijo Rachel. Una investigación. La carrera de Chase, su patrón de apropiarse del crédito, la industria que lo protegió. Quiero contar toda la historia. ¿Por qué?, preguntó la madre de Sarah desconfiada. Porque tengo una hija de tu edad, dijo Rachel en voz baja. Y si alguien intentara silenciarla por decir la verdad, yo querría que alguien la ayudara. Para el mediodía el apartamento estaba lleno. La asistente legal de Diana había llegado con documentos. 2 contactos de la industria de Sofía ofrecieron declaraciones juradas. La señora Johnson coordinaba con maestros de la primaria Jefferson que querían apoyar públicamente a Sarah. Entonces llegó Sofía Mitchell en persona. No era lo que Sarah esperaba. En los videos Sofía se veía pulida. En persona se veía cansada, humana, asustada. Se sentó junto a Sarah y le tomó la mano. Tenía 23 años cuando firmé ese acuerdo de confidencialidad, dijo Sofía. Necesitaba el dinero, necesitaba el crédito. Y cuando enterraron mi nombre donde nadie pudiera verlo, me dije a mí misma que estaba bien, que era solo negocio. Hizo una pausa. Me repetí esa mentira durante 15 años, hasta que vi a una niña de 11 años negarse a mentir en absoluto. Tengo miedo, admitió Sarah. Yo también, dijo Sofía. Pero ahora tenemos miedo juntas. Y eso es distinto. Al caer la tarde, la narrativa estaba cambiando no solo en redes sociales, sino en los grandes medios. The New York Times. Una cantante de sesión habla las voces ocultas detrás del pop. Rolling Stone preparaba una investigación sobre todo el catálogo de Chase. Billboard investigaba cuántos otros artistas tenían acuerdos similares. La historia ya había crecido más allá de Sarah. Era sobre personas cuyo trabajo había sido robado, cuyo talento fue usado y descartado, cuyos nombres fueron borrados para que otros brillaran. El director de la primaria Jefferson llamó. La junta escolar había votado. Sarah no sería suspendida. En cambio, rechazarían la donación de Chase y emitirían un comunicado público apoyando el derecho de Sarah a decir la verdad. No queremos dinero de alguien que ataca a niños. Esa noche apareció un GoFundMe, no de la familia de Sarah, sino de padres de la primaria Jefferson, de miembros de la comunidad de desconocidos que habían visto los videos. El objetivo era $50,000 para reemplazar la donación de Chase. Recaudó $300,000 en 6 horas. Sarah estaba sentada en el sofá viendo pasar las donaciones, leyendo mensajes de personas que nunca había conocido. Maestros músicos, padres, niños de su edad, que decían que los había inspirado. Su madre leía desde su teléfono con la voz quebrada. Soy músico de sesión en Nashville. Me han robado mi trabajo durante 20 años. Ver a Sarah me dio el valor de exigir el crédito que merezco. Gracias, niña valiente. Marcus tenía razón. Esto era más grande que una demanda, que una carrera, que una niña asustada. Esto era un movimiento.
Y Sarah Williams, 11 años, 1,40 m de estatura, estaba en el centro de todo, no porque buscara atención, dinero o fama, sino porque había hecho la cosa más simple y más difícil del mundo. Se negó a mentir. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Sarah había imaginado. Tribunal Superior de Los Ángeles. Sala 23. Paredes con paneles de madera y luces fluorescentes que zumbaban. 30 personas llenaban la galería, en su mayoría reporteros y algunos simpatizantes que habían hecho fila desde el amanecer. Chase Hendricks estaba sentado en la mesa del demandante con 5 abogados de trajes caros. Vestía un blazer azul marino y una expresión de dignidad herida. Sarah estaba en la mesa de la defensa entre su madre y Diana Carter. Sus piernas colgaban de la silla sin llegar del todo al suelo. Llevaba la misma blusa blanca de la gala, la prenda más bonita que tenía. No era el juicio completo. Era una audiencia preliminar sobre la moción de Chase para obtener una orden judicial que impidiera a Sarah, a Sofía y a Marcus hacer más declaraciones supuestamente difamatorias. Entró la jueza Patricia Moreno, mujer latina de unos 60 años con 20 años en el estrado. Miró al equipo de Chase, luego a Sarah, y algo cruzó su rostro. Señor Kraft, dijo al abogado de Chase, ¿está solicitando una orden judicial contra una niña de 11 años? Su señoría, la edad de la demandada no anula el daño causado por sus declaraciones falsas. ¿Fueron falsas?, interrumpió la jueza Moreno. Esa es la pregunta. Las declaraciones se hicieron con intención maliciosa de destruir la reputación de mi cliente. Las declaraciones se hicieron en respuesta a que su cliente la humilló públicamente en un escenario. Diana Carter se puso de pie. Su señoría, si me permite. La jueza Moreno asintió. Diana se acercó con una tableta. Me gustaría presentar el video de la gala benéfica sin editar. La sala observó. Vieron a Chase arrastrar a Sarah al escenario. Lo vieron inclinarse y susurrar. «No te avergüences, niña», en un micrófono en vivo. Lo vieron fallar al intentar alcanzar la nota. Cuando terminó, hubo silencio. Su señoría, continuó Diana. El demandante no llamó a esta niña porque mintiera. La llamó porque dijo la verdad. Y eso le costó dinero. Eso no es difamación. Eso es consecuencia. La jueza Moreno se volvió hacia Kraft. ¿Tiene pruebas de que las declaraciones de la señorita Williams fueran falsas?, preguntó la jueza. Su señoría, la industria musical, utiliza comúnmente mejoras vocales. Eso no es lo que le pregunté, interrumpió la jueza. ¿Mintió o no? ¿Sí o no? Kraft se removió incómodo. La caracterización del uso de prácticas estándar por parte de mi cliente como fraude es difamatoria. ¿Sí o no, abogado? El silencio se alargó. Creemos que el contexto fue engañoso, dijo finalmente Kraft. Así que... ¿no? La jueza Moreno tomó nota. Señora Carter, ¿tiene pruebas que respalden las afirmaciones de la señorita Williams? Sí. Me gustaría llamar a Sofía Mitchell. Sofía subió al estrado y juró decir la verdad. Diana la guió a través de su testimonio, los contratos, los acuerdos de confidencialidad, las grabaciones que demostraban que su voz estaba en los álbumes de Chase, los correos electrónicos en los que se le ordenaba explícitamente que nunca reclamara crédito. «Señora Mitchell», preguntó Diana cuando escuchó a Sarah Williams decir que Chase Hendricks no podía cantar esas notas. «¿Qué pensó?» «Pensé, por fin alguien lo dijo en voz alta. Y estaba en lo correcto, sí». «Completamente». Diana volvió a su asiento. Kraft se levantó para el contrainterrogatorio, pero la jueza Moreno alzó la mano. «He oído suficiente». Miró directamente a Chase. «Señor Hendricks, voy a preguntarle algo. Está bajo juramento aunque no esté en el estrado. ¿Puede cantar ahora mismo aquí en esta sala la nota en cuestión?» El rostro de Chase se volvió pálido. «Su señoría, no veo cómo eso es relevante». «Es extremadamente relevante», respondió la jueza. «Usted le está pidiendo a este tribunal que silencie a personas que dicen que usted no puede alcanzar esa nota. Demuéstreles que están equivocados. Cántela». La sala contuvo la respiración. Chase miró a sus abogados, a la jueza, a Sarah. «Yo. Mi voz no está calentada.
No puedo actuar así sin preparación. Ha actuado sin preparación durante 15 años, dijo la jueza Moreno. Vendió entradas para conciertos en vivo. Seguramente puede demostrarlo una vez. La boca de Chase se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Eso pensé, dijo la jueza Moreno. Levantó el mazo. Se deniega la solicitud de orden judicial. Además, sanciono al demandante por presentar una demanda frívola destinada a silenciar un discurso veraz. Señor Hendricks no puede arrastrar a una niña de 11 años a los tribunales porque lo haya avergonzado. Miró a Sarah. Señorita Williams es libre de seguir contando su historia. Eso se llama la primera enmienda. Protege la verdad incluso cuando la verdad es incómoda. El mazo golpeó. La sala estalló. Los reporteros corrieron hacia las salidas. Los flashes iluminaron el lugar. Chase Hendricks quedó sentado paralizado mientras sus abogados ya guardaban sus maletines. Sarah sintió los brazos de su madre rodeándola la mano de la señora Johnson en su hombro y oyó a Sofía llorar de alivio. A la salida del tribunal, Rachel Goldstein esperaba con el equipo de 60 Minutes. Sarah, ¿cómo te sientes? Siento que puedo respirar otra vez. Esa noche se emitió el episodio de 60 Minutes. 18 millones de personas vieron la investigación de Rachel. Vieron los contratos con cantantes de sesión. Vieron el análisis de frecuencias que probaba que la voz no era la de Chase. Vieron a músicos silenciados por acuerdos de confidencialidad. Vieron a Chase a la defensiva y enfadado presentándose como víctima. Lo vieron negarse a cantar la nota cuando Rachel se lo pidió. Y vieron a Sarah 11 años en su pequeño apartamento, explicando qué era el oído absoluto, cómo lo había sabido, por qué había hablado. No intentaba hacerle daño, dijo a la cámara. Solo estaba diciendo la verdad. No sabía que la verdad podía ser tan peligrosa. Cuando aparecieron los créditos, los patrocinadores que le quedaban a Chase se habían retirado. Su discográfica lo despidió. Su residencia en Las Vegas fue cancelada. El comité de los Grammy anunció que revisaría sus premios. Su carrera construida sobre voces robadas y mentiras protegidas había terminado. Terminada por una niña que simplemente se negó a quedarse callada. 3 meses después, Chase Hendricks se declaró en bancarrota. La demanda colectiva se resolvió. 15,000 compradores de entradas recibieron reembolsos por un total de $23 millones. Su mansión salió a la venta. Su colección de autos, su estudio de grabación, sus derechos musicales. Todo fue liquidado para pagar deudas. Ambos premios Grammy fueron oficialmente revocados. La Academia de la Grabación citó representación fraudulenta de interpretación vocal la primera vez en la historia de los Grammy. Chase intentó una gira de regreso 6 meses después, desenchufado, sin filtros, prometiendo todo en vivo. Transparencia total. 8 fechas en salas pequeñas. Vendió el 11% de las entradas. Las críticas fueron despiadadas. La voz de Hendricks, expuesta sin magia de estudio, revela un tenor poco notable y de rango limitado. El emperador está desnudo. Después del tercer concierto, canceló el resto. Lo último que se supo de él fue que daba clases de negocios musicales en una universidad privada en línea, grabando videos promocionales que nadie veía. Pero esta historia no trata sobre la caída de Chase. Trata sobre lo que se levantó. Sarah Williams recibió 5 ofertas de grandes discográficas. Su madre las rechazó todas. Tiene 11 años, dijo. Primero necesita ser una niña. En lugar de eso, Sarah firmó con un sello independiente propiedad de músicos negros. El contrato era inusual. No se exigían álbumes hasta los 16 años. El control creativo estaba garantizado, conservaba la propiedad de sus másteres, y el 15% de sus ingresos se destinaba a un fondo que ella misma creó. Voces Inquebrantables. El fondo ofrecía becas a jóvenes cantantes de entornos desfavorecidos, formación vocal gratuita, teoría musical y educación legal sobre contratos y derechos. 50 becas el primer año, 200 para el tercero. Sarah grabó un solo sencillo,
Mi propia voz, escrito junto a Sofía Mitchell. La canción hablaba de encontrar valor, decir la verdad, aprender a decir no cuando todos esperan silencio. Se convirtió en disco de oro en 6 semanas. El video la mostraba cantando en su iglesia, en su escuela y en su apartamento, los lugares donde había nacido su voz real. Al final, 50 beneficiarios de las becas se unían a ella, todas las razas, todos los orígenes, todos acreditados, todos vistos. La industria cambió. California aprobó la ley de la Asamblea 2877, conocida como la Ley de Sara, que obligaba a revelar cuando las presentaciones en vivo utilizaban voces pregrabadas. Los boletos debían indicarlo. La omisión se consideraba fraude al consumidor. 12 estados adoptaron leyes similares en 18 meses. La Academia de la Grabación reformó los requisitos de créditos. Todas las postulaciones debían incluir documentación detallada de cada vocalista. Voces adicionales dejó de ser aceptable. Había que nombrarlos. Spotify y Apple Music añadieron pestañas de créditos a cada canción. Músicos de sesión invisibles durante décadas pasaron a tener nombre. Se creó un sindicato de músicos de sesión 2,000 miembros en el primer año. Negociaron estándares mínimos, crédito adecuado, participación en regalías y protección legal. 47 artistas actualizaron voluntariamente las notas de sus álbumes, reconociendo a cantantes no acreditados. La transparencia se convirtió en la nueva moneda. La carrera de Sofía Mitchell despegó. Tras 15 años en las sombras, apareció en portadas de revistas, lanzó su propio álbum y ganó un Grammy real. En su discurso de aceptación dijo: «Tuve miedo de hablar durante 15 años. Esta niña de 11 me mostró cómo se ve el valor. Este premio nos pertenece a las dos». Marcus Webb fundó una productora dedicada a acreditar correctamente a nuevos talentos. Se acabó proteger fraudes. Ahora protejo la verdad. El programa de música de la primaria Jefferson se convirtió en el mejor financiado del distrito. $800,000 de GoFundMe, 2 nuevos maestros, instrumentos para todos y becas con el nombre de la señora Johnson. Ella recibió ofertas de escuelas prestigiosas y las rechazó. Mis niños están aquí. Me quedo. Un año después de la gala, Sara actuó en los premios Grammy. Tenía 12 años, seguía en una escuela normal compartiendo habitación y cantando en la iglesia. Subió al escenario con un vestido sencillo, sin producción elaborada, solo su voz y un piano tocado por Sofía. Cantó Mi propia voz. Cuando alcanzó la nota final, un C6 sostenido que resonó claro en todo el Staples Center, 18,000 personas se pusieron de pie. No porque fuera imposible, sino porque era honesto. ¿Recuerdas el momento en que Chase Hendrix señaló a una pequeña niña negra con un uniforme barato y la arrastró al escenario esperando que se derrumbara, cuando susurró, «No te avergüences», en un micrófono en vivo, creyendo que a nadie le importaría? Pensó que le estaba enseñando a conocer su lugar. No sabía que ella estaba a punto de enseñarle al mundo lo que es la verdad. 18 meses después, Sarah Williams tiene 13 años. Sigue viviendo en su apartamento de Compton, compartiendo habitación con sus hermanos y tomando el autobús. Pero todo cambió. Cantantes de sesión invisibles ahora tienen sus nombres en luces. Artistas jóvenes tienen protección legal. El público exige transparencia. Y en todo el país, niños cantan sin miedo porque vieron a una niña de 11 años negarse a hacerse pequeña. Sara no solo alcanzó una nota que Chase Hendrix no podía, alcanzó una nota que toda la industria no pudo ignorar. La nota que dice, «Tu verdad importa más que su comodidad». Ser pequeño no significa ser silencioso. Chase creyó que podía destruirla con amenazas, demandas y dinero. Aprendió lo que todo abusador aprende: no puede silenciar a alguien que ha decidido que su voz importa. Hoy Chase da clases en línea que nadie recuerda. Premios revocados, mansión vendida, un legado convertido en advertencia. Y Sara sigue siendo solo una niña que ama cantar, hace la tarea, discute con sus hermanos. Y a veces olvida que cambió una industria. Eso es el verdadero valor.
No necesita anuncios focos ni millones de dólares. A veces suena como una niña de 12 años diciendo no cuando todos esperan que se rinda. Así que aquí va la pregunta. Si hubieras estado allí, ¿habrías defendido a Sarah cuando llegaron los abogados? ¿Cuando empezaron las amenazas? ¿O te habrías quedado sentado aliviado de no ser tú? Todos creemos que seríamos héroes, pero el valor es más difícil de lo que imaginamos. Si alguna vez te dijeron que te hicieras pequeño, que aceptaras la mentira, comparte tu historia. La voz de Sarah fue solo el comienzo. La tuya también importa. Vuelve al minuto 14. Mira el momento exacto en que el abogado de Chase se da cuenta de que está perdiendo. Mira su rostro cuando la jueza le pide a Chase que cante. Hay una microexpresión. Pánico puro. 8 segundos. Una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Si esta historia te recordó por qué la verdad importa, compártela. Si te hizo pensar en tu propia voz, suscríbete. El mundo no necesita más personas que guarden silencio para sentirse seguras. Necesita más Sarah. Tal vez esa persona seas tú.